un nuevo encuentro de charla-debate, en este caso en el mes de julio, por supuesto. Estos son un ciclo que organiza la Fundación La Balandra, que tiene como objetivo, el objetivo de charlar cuestiones vinculadas al oficio de escribir, el rol del escritor, la importancia que tienen los lectores, los distintos actores que conforman este mundo, el mundo literario, como son los editores también, los traductores, bibliotecarios, diseñadores. Y hoy, como siempre, como cada cuarto sábado de mes, vamos a estar hablando. El tópico que hoy nos convoca es desafíos de la relación literatura y traducción, y vamos a estar hablando con Perla Suez y con Oliverio Coelho. Voy a repasar brevemente, porque tienen dos currículum enormes como profesionales. Voy a ser muy sucinto con esto. Perla Suez nació en Córdoba, es licenciada y profesora de Letras Modernas, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue becaria en varias oportunidades del gobierno de Francia, también recibió una beca del gobierno de Canadá, dictó conferencias, seminarios, participó de congresos en todas partes del mundo. Como escritora además tiene una vasta producción de publicaciones, ensayista, novelista, traductora, multipremiada. Solo para nombrar algunas de las distinciones, voy a decir que en 2015 ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela El País del Diablo, y que en 2020 ganaría la 20ª edición del premio Rómulo Gallegos. Por el lado de Oliverio Coelho, nació en Buenos Aires, también recibió varias becas, entre ellas la Fundación Antorchas, del Fondo Nacional de las Artes y del FONCA en México. También tiene una vasta obra literaria compuesta por novelas, por libros de cuentos. Con su obra Un hombre llamado Lobo, en 2011 ganaría el tercer Premio Nacional de Novela. También recibió el Premio Latinoamericano Edmundo Valadez y el Premio Nacional Iniciación. Realizó residencias de escritores en México, en Nueva York y en Seúl, y fue elegido por la revista inglesa Granta como uno de los 22 escritores jóvenes más importantes de habla hispana. Bueno, como les proponía al comienzo de la charla, hoy vamos a estar hablando de esta relación entre literatura y traducción, que en realidad, repensando un poco el tópico, y esto ya casi introduciéndonos a las primeras preguntas, el tópico debería plantearse el desafío que hay entre la traducción y las obras literarias, y el conflicto que surge muchas veces entre los autores y el propio traductor, porque el traductor, en este caso, es un elemento más de este componente, de este universo literario que componen también los autores, como los editores y las editoriales. Pero la traducción de las obras literarias tiene, a diferencia de los otros engranajes de este mundo literario, tiene el compromiso o la misión de construir puentes culturales entre dos naciones, la propia del autor o del texto original que se pretende traducir, y la del idioma al cual va a ser traducido. Esto, y ya preguntándote, Perla Suez, y dándote la bienvenida y agradeciendo que estés, ¿cómo Hola. podés singularizar el complejo trabajo que tiene un traductor o lo difícil que es encarar una traducción de un texto? Mira, yo creo que el trabajo del traductor es tan complejo y tan rico como el del escritor. Incluso en las pocas veces que yo he traducido textos al francés, me pasó que siento que el trabajo es interpretar el escrito, el texto del otro, ¿no? Me parece que la riqueza está en poder interpretar y en realidad uno no hacer digamos, una traducción literal. Uno a veces dice traducción y cree que es, bueno, a ver, tengo que reflejar exactamente lo que dice el autor. Yo creo que primero el traductor hace, cuando va a la traducción, y me ha pasado en la experiencia al revés, como escritora siendo traducida, las mejores experiencias han sido cuando yo siento que el traductor establece un compromiso tan profundo con el texto mío
que yo dejo, me corro, quedo de telón de fondo, y las preguntas que me hace por las dudas que tiene, porque aparecen dudas evidentemente, me pasó con el griego, imagínate cuán difícil es ese mundo para mí, que no tengo ningún elemento para decir alguna palabra en griego, además de algunas letras, y me pasó muy claramente en inglés. En inglés, la traductora donde tuve, yo diría que donde la experiencia fue más fuerte, ¿no? Cuando escribí la trilogía de Entre Ríos y fue traducida al inglés, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero vos me dirás. No, está muy bien, Perla, está muy bien. Bueno, no, hay una experiencia muy interesante. La traductora vino no para conocerme a mí, sino para conocer el lugar donde transcurrió la novela Letargo, El arresto y complot, que conforman la trilogía Entre Ríos. Entonces, el objetivo de ella era ir a conocer la zona. Y me preguntó en qué época llueve mucho, porque en Letargo llueve todo el tiempo. Me hizo unas preguntas que a mí me parecieron raras. Le dije, yo te voy a llevar. Estaba eufórica porque iba a conocer la tierra donde ella, digamos, se involucró a través de la palabra. La llevé y llovía finito, como es en Entre Ríos, el barro a los costados, el verde del campo, era, qué sé yo, invierno, así que imagínate, habrá sido junio por ahí. Bueno, lo que te quiero contar y lo que les quiero contar a todos es que la experiencia fue que me dijo de golpe, para el auto, frená. Digo, no, ¿qué quieres ver? Y me dice, ¿qué es ese campo que hay ahí como seco, con frutos secos? Porque yo estoy buscando la palabra abrojo, que vos usás en la novela Letargo y después otra vez la usás en complot. Yo no me acordaba, ni idea, o sea, no, uno como escritor, una vez que cierra una historia, ya es como que la mirás con una distancia y de un modo tan ajeno que bueno. Entonces le dije, sí, pero no te bajes, porque hay barro, no te vas a meter ahí entre los yuyos y entre los alambrados, porque está lloviendo. No necesito tocar la planta. Le dije, eso es abrojo. Le digo, por la ventanilla, le digo, ahí tenés abrojo, míralo. No, no, yo tengo que tocarlo. Se bajó en medio de la lluvia, tocó el abrojo y dijo, ya sé en inglés cómo es. Entonces yo sentí un compromiso que yo no lo había hecho cuando trabajé en la traducción de una novela juvenil para francesa. Digo, Dios, qué compromiso, qué maravilla de compromiso. Y efectivamente todo el trabajo, todas las preguntas que ella me fue haciendo en el camino, en los lugares que necesitaba ir, por ejemplo, el cementerio donde fue el personaje de Débora hacia el final de la novela. Entonces la veo que va tocando las tumbas del cementerio, así va tocando las tumbas, que es la acción que realiza ella cuando entra buscando, saludando un poco con el guardia del cementerio, no sé cómo llamarle, el guardián del cementerio en medio de la nada, en plena pampa verde, y en la novela el personaje le dice, ¿cómo estás, Catuta? ¿Cómo estás, Juan? ¿No? A las tumbas. Y ella hacía el mismo gesto para poderlo encontrar en inglés. Y a mí me pareció que eso es la interpretación, ¿no? Es meterse en el texto, hacerlo suyo y darle una vuelta de tuerca. Hay una torsión que ella hizo ahí, y yo me doy cuenta al leerlo en inglés, con mi poco inglés, pero sí me doy cuenta que no es igual a mi texto. Suma, no resta. Hace un plus magnífico que solamente en inglés puede estar, ¿no? Eso me pasó en esa experiencia, podría contar miles, pero la conclusión que saco es que el trabajo del traductor todavía bastante invisibilizado, se merece un lugar impresionante dentro de la literatura, porque de verdad siento que es un trabajo de reescritura, un trabajo de creación, de recreación, pero en definitiva hay otra historia ahí. Es digamos, tiene
la fundamentación, la esencia, la médula, el hueso de lo que vos contaste, pero finalmente hay otra cosa que cuando es buena es un plus y cuando no se cae, ¿no? Eso quería contarles así para arrancar. No quiero Oliverio, demorar más porque me interesa mucho Coelho. sí, Muy buena la Oliverio anécdota de Perla sobre es el muy abrojo. buena, sí. Sí, Bueno, sí, sí. a propósito de eso que contaba Perla, de este compromiso, el compromiso del traductor también, vos escribiste, Oliverio, no sé si te acordarás, en un dossier para la revista La Balandra, ya por 2015, Sí. sobre literatura coreana. Ah, sí, puede Y ser, sí, antes, sí. sí, y antes de meterte de lleno con los autores, los nuevos intérpretes de la literatura coreana, hablaste Sí, del contexto social, del contexto militar, bélico, de guerra que vivió Corea, ¿no? Y sí, hablabas de que eso tiene un impacto en la literatura, en la creación literaria, ¿no? Digo, el traductor, cuando aborda narrativa coreana, por ejemplo. sí, Doy este caso porque fue algo que vos trabajaste para la fundación, para la revista. O sea, no puede desconocer el contexto social histórico, no claro. ya, no Y ya propio de cultural, la obra, claro, y cultural. Esto es algo que, por ello le decía Perla recién, está muy invisibilizado. El trabajo de un engranaje en la producción literaria como el claro. traductor, que Pero así realmente como un es muy traductor del valioso, ¿no? francés no puede desconocer la dictadura en Argentina, o las dictaduras, todos los procesos históricos que en realidad marcaron a los narradores, aunque quizás un libro no hable explícitamente de la dictadura, ¿no? Pero puede haber eh, palabras que aludan a la dictadura. Entonces, creo que en ese punto todo lo que decía Perla sobre la interpretación y la preparación que tiene un traductor, ¿no? Porque ha estudiado un idioma que no es el materno y trabaja desde ese otro idioma hacia su propio idioma. Y para llegar a su propio idioma, bueno, está la interpretación y la creación, y también hay talento literario en el traductor, creo, ¿no? Y eso Sí, en otros países es reconocido porque los traductores tienen derechos de autor, ¿no? Reciben un porcentaje por las obras vendidas que tradujeron. Y bueno, eso creo que en un momento se luchó acá, eh, pero por ejemplo yo me acuerdo de haber conocido al traductor de Bolaño, eh, al francés, que cuando empezó a traducir a Bolaño, justamente estaba totalmente involucrado con su universo, incluso tejió una amistad con Bolaño, eh, y después terminó siendo casi un traductor popular de alguna manera, ¿no? Por la cantidad de libros que vendió Bolaño en Francia, pero él no se lo esperaba, pero trabajó profundamente en el idioma de Bolaño y lo llevó a un idioma propio que a la vez no es un idioma arbitrario, ¿no? Creo Ujú. que todos los traductores tienen que encontrar idiomas propios para cada obra, ¿no? Eso es Ahora, lo complejo, que no pueden traducir siempre en el mismo idioma. claro. Ahora, Así como nosotros sí, cuando nos sentamos a escribir, salvo que haya una decisión, estamos eh, enjaulados en nuestro estilo. El traductor tiene todo el tiempo que metamorfosearse. ahora te pregunto, Oliverio, ¿dónde está el punto del concepto de fidelidad, ¿no? Que uno a veces entiende que la traducción tiene que ser lo más fiel posible al texto original. Es una presunción Sí, pero como en ese. decía Perla, la fidelidad no es la literalidad, ¿no? Me parece que tiene que encontrar o continuar el espíritu del texto en otra lengua. Y en una sí. lo que pasa que ahí no hay instancia, y te pregunto, Perla, ¿no hay instancia de negociación entre el traductor y el autor? No hay una instancia de Eh, negociación, incluso en no, aquellos idiomas donde el autor no conoce, vos contabas el ejemplo del caso griego, que no conoces ese idioma,
pero tal de cual. todos modos tiene que haber como una instancia de negociación donde vos como autora pretendés que aun cuando la traducción vos desconozca el término que se implementó, bueno, vos querés que sea quizá lo más fiel a la idea o al concepto que vos pusiste en el texto original. Mira, mi deseo no es exactamente el deseo del traductor. En ese caso, aunque hable el español, el castellano, como se llame, nuestra lengua, eh, en la reflexión, en la actitud frente a una duda, en una oración, donde me hace la pregunta porque no encuentra en griego, suponte, la palabra exacta, yo ahí me quedo absolutamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no le sé decir en griego, y ella no lo encuentra y lo tiene que buscar por sí misma. Y cuando lo encuentra, creo, por lo menos en la explicación que me da en español a mí, me parece que hace como un insight, una especie de hallazgo, de una cosa del instante que solamente es ese soplido que tenemos los escritores cuando decimos estoy buscando esto que quiero decir, no es suficiente, no es preciso, no es claro. A ver, lo pongo así, lo borro, tacho, tropiezo, me caigo, me levanto, vuelvo a intentarlo y ahí lo encontré, y digo, lo encontré. Me parece que es esto como hay que decirlo. Eso queda sujeto a la interpretación, a su vez, luego del lector. Entonces buscamos una tercera persona. En el caso del griego, buscamos una tercera persona que sí sabía griego. Uno encontré en todo Córdoba, pero bueno, que era griego, y impresionante, lo busqué, un señor mayor, maravilloso, muy lector, y dijo, es exacto, y después discutió en griego algo que yo no entendí, y resolvieron el tema. Quiere decir que yo no tengo nada que ver ahí, tenía que ver el texto, las palabras, y el buscar el hueso, la médula, la esencia de lo que se quería decir. Entonces yo dije, wow, qué importante es la palabra, ¿no? Es como un descubrimiento de la palabra del otro dentro de su propio lenguaje maternal, como decía Coelho. O sea, me pareció una cosa muy impresionante quedarme afuera. O sea, estaba como en el telón de fondo, y es lo que nos pasa a los escritores, y ahora entrando en la escritura, en definitiva, porque cuando vos el texto ya lo editaste y vienen los lectores y te dicen, ay, me impresionó, en la página 47 dijiste, dice uno de los personajes dice tal cosa, y le responde tal. Era lo que le decía mi mamá a mi papá. Y yo la verdad que ni me acuerdo la página, ni me acuerdo lo que le decía. Sí tengo como una idea, tampoco es que uno desconoce y es ignorante de lo suyo, pero está muy lejos, porque ya se ha apropiado el lector, así mismo se apropia el traductor. Me parece que es una experiencia magnífica, ¿no? Cuando encontrás un traductor, yo lo veo mucho en la traductora mía al inglés. ¿Por qué? Porque como cuando hablaba Coelho decía del tema de Bolaño, ¿no? Encontrar un amigo. Yo también encontré una amiga que me sigue todo el caminito. Empezó con un letargo, siguió con complot, y ahora hasta terminó Furia de Invierno, que es mi última novela, una breve novela, y, y hay como esto, como un complot entre nosotras de alguna manera, cuando ella me hace las preguntas que por ahí digo otra pregunta más y otra pregunta más. Y sí, hay momentos que vos decís, bueno, resolvelo vos. Resolvé, claro. Yo ya lo escribí, yo ya me tomé el trabajo de escribirlo. Yo ya lo escribí, no lo puedo volver a escribir. Es un Pero trabajo que nunca entiendo, se termina. no se termina, y es igual que el trabajo del escritor. O sea, Borges decía que hay que publicar de verdad, hay que publicar para dejarse de corregir. Yo siempre buscando la precisión, no sé por qué con tanta obsesión, pero bueno, cada uno, hay gente que puede fluir, escribe y fluye.
yo tengo que ajustar y ajustar. Y la veo a ella que hace eso en ese proceso de un idioma tan sintético como el inglés. Nada que ver con nuestra lengua, ¿no? Es toda, Sí, sí, digamos, sí. donde tenés que cuidar yo los superlativos los odio los diminutivos, pero bueno, por ahí hace falta los adverbios, qué sé yo, esa cosa que pasa, ¿no? Pensaba Oliverio en los desafíos actuales que plantea quizás un texto, pienso en la tarea del traductor, ¿no? Un texto en idioma inclusivo, que se están haciendo, se están produciendo textos con idioma inclusivo. Y pienso en el traductor en la obligación no solo de transgredir lo meramente formal y estético que tiene un texto, Sí, sino también ser lo más fiel que se pueda a los registros locales, coloquiales, propios de ese autor o autora y del país o del contexto donde se produjo ese texto, ¿no? claro, es muy complejo porque uno puede estar a favor del uso del idioma inclusivo, pero el traductor no puede utilizar por ahí un idioma inclusivo si en la obra original ese idioma inclusivo no existe. Eh, Tal cual. y, por ejemplo, del inglés al castellano, ¿cómo sabemos si existe ese idioma inclusivo o no? Y del castellano al inglés, ese idioma inclusivo está implícito, ¿no? Es mucho más inclusivo el inglés que el castellano. Entonces, es un tema bastante difícil de definir, ¿no? Eh, Totalmente. ya en sí, la escritura, si uno pensara de ahora en adelante, nuestras ficciones, ¿deberían estar en idioma inclusivo? Habría que empezar por debatir eso. Eh, Pero eso sucede, o sea, por más que sí, sí, uno, esa producción es absolutamente anárquica, digo, claro, es absolutamente cada, anárquica. cada quien escribe como le plazca, como le nace, ¿no? De alguna manera. Digo, pero tiene una tarea titánica el traductor, porque me imagino que ahí hay un limitante, como bien lo planteabas vos, Oliverio, digo, que en el otro idioma quizás no tiene él los recursos como para, No hay equivalencias, no hay claro. equivalencias, Salvo exacto, que ponga todo que el tiempo aclare, notas al ¿no? pie, claro. Sí, sí, sí. Pienso en los regionalismos también, que hay muchos escritores argentinos y muy reconocidos que tienen colores muy locales, por más que sean literatura que va más allá de lo local y de lo Claro. regional, las tareas muy titánicas que tienen esos traductores para respetar esos colores tan Sí, focales, o ¿no? reponerlos, ¿no? También. O reponerlos, exactamente. Sí, sí, sí. Completamente. Sí, por ejemplo, yo nunca leí una traducción de Héctor Tizón al alemán, por ejemplo, a ningún idioma, pero no me imagino cómo ciertas cosas podrían reponerlas. Hay Salvo autores con más notas al traducibles pie, hay no, autores más traducibles que otros, se claro, puede entonces inferir. Totalmente. sí, 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 Vos, sí. vos cuando traducías, Perla, ¿qué es lo que te llamaba la atención y los trabajos que hiciste del francés al español, como comentabas recién, qué es lo que te movía, qué es lo que te terminaba de definir a vos la elección para traducir un texto? Básicamente fue la lectura del texto. Yo no podría traducir nada si no siento que ese texto me conmueve y realmente me llega hasta el fondo mío, ¿no? Hasta lo más pequeño que hay dentro de uno y hasta lo más visceral. Primero eso, ¿no? Sentir que ese texto te convoca, lo necesitas, como cuando lees un texto que lo tenés que ganas y deseos de volverlo a leer 1000 veces, como me pasa a mí y me sigue pasando desde que era adolescente con Moby Dick de Melville, qué sé Mm. yo, Conrad, que necesitas ir cada tanto, no lo vas a leer los 2 tomos de vuelta, no lo hago, pero sí retomo unas líneas otra vez, aquellas que no olvido, por ejemplo, la amistad de Ismael en Melville con el indio.
Entonces, ahí estas cosas fuertes que te golpean cada tanto, decís, ¿cómo hizo para escribir esto? ¿Cómo hizo para lograrlo? Y yo creo que el traductor, en eso me sentía muy identificado, me parece que no podría traducir un texto que no me convoca, que no me conmueve, que no siento como propio, ¿no? Me parece que el traductor se tiene que apropiar del texto, y cuando se apropia, eso se percibe. Por supuesto que estamos hablando de literatura. Yo no sé cómo funciona en lo científico, y menos tampoco lo sé cuando un texto es simplemente un bestseller para entretener. No sé cómo se aborda ese texto. Ocurre que hay traductores también y traductores, como hay escritores y escritores, ¿no? Y escritoras, y escritoris, sería en lenguaje inclusivo, no sé cómo se Escritores ya diría. es inclusivo. Sí, Sí. ya, por eso Termina en E. me entrampié solita. Lo que digo es que me parece que es una experiencia fundamental, y la verdad que esto que insisto yo, ¿no? Que poder interpretar es lo que hacemos también como lectores, ¿no? Cuando podemos abordar un texto de manera, y porque lo necesitamos, y escribimos porque lo necesitamos, y traducimos también porque lo necesitamos, no por un encargo editorial, que puede ser que te convoque el texto también, pero si no, yo creo que hay un fracaso del autor, ni cuento al autor, estoy hablando del autor, un fracaso del traductor, y por lo tanto un fracaso para el lector. Que me pasa a veces cuando abordo en mi propia lengua, agarro un texto, no voy a decir cuál, por supuesto, pero sí más de uno podrá identificarse, textos que tienen tantos guiños del lugar, suponte de España, por decir algo, que hay veces que me pierdo. O sea, tengo que ver, a ver que no es gilipollas, porque ya sé qué quiere decir. A veces hay otras expresiones que me pierden, o sea, me topan como si tuviera un mojón en el camino, y me caigo y me tengo que volver a levantar. Me parece que eso es grave. Yo prefiero un traductor que ponga digamos, en un término eh, accesible para cualquier lector, eso que no es tan exactamente local. Mira, con El País del Diablo, con la novela, con esta última novela que ganó el Rómulo Gallegos, yo tuve que leer muchas cosas en mapuche. Vos sabés que el personaje es una niña, no lo voy a contar, no es ese el tema, pero sí quiero contarte que es una adolescente que es mitad mapuche y mitad blanca. Ahí, ella es mestiza y opta por ser de la cultura mapuche, se integra a esa cultura, y a partir de ahí ella puede ser convertida en chamán, ¿no? Entonces, yo encontré el azar, porque también trabaja el azar en la traducción y en la escritura. Estaba parada en una librería de Santiago de Chile y vi un libro que se llama Memorias del Lonco Pascual Coño, y estaba bilingüe, mitad castellano, mitad mapuche. No sé por qué, no me pregunte, yo fui y lo compré. Había un montón de libros, a mí me gusta mucho McEwan, me gustan un montón los ingleses, tenía ahí toda la mesa para mí, estaban, qué sé yo, autores que amo, desde Stefan Zweig, clásicos, que siempre uno vuelve a ellos, y me compré ese libro. Lo leí esa noche y empecé a leer cosas de antropología cultural, a interesarme en la cultura mapuche, en la cosmogonía maravillosa de ese hombre que cuenta en primera persona cómo ve el universo, cómo ve la naturaleza, cómo ve las estrellas. Y yo dije, wow, cuando lo tengan que traducir esto, ¿cómo van a hacer? Pero pensé, tenía que yo primero ser LUM. ¿Cómo ser LUM viniendo yo de una cultura de la Mittel Europa, de origen judío, que no tengo nada que ver con la cultura mapuche?
Entonces ahí había todo un proceso también de, si querés, de traducción simbólica, ¿no? Cómo llevarlo. Y entonces empecé a pensar en mis ancestros, que escaparon del desierto, igual que ella escapa de los soldados del general Roca, escapa por el desierto, pero después ella toma la posta y no escapa, los que escapan son ellos, ¿no? Entonces yo me acordaba de los ancestros que me contaban mi abuelo, que escaparon por el desierto del faraón en Egipto, cruzaron el Mar Rojo, toda esta cosa media bíblica de la cual yo soy bastante, no sé, incrédula o atea, o me parece que eso es ficción y que creo que es ficción absoluta de otro momento. Pero hay algo tan fuerte que golpeó en mí que hizo que el LUM fuera, yo pudiera hacer LUM y olvidarme por el momento que escribía, después volví a ser yo, la que soy, con el origen que tengo, pero es como tomar la identidad del otro y ser ese otro. Y me parece que en la traducción tiene que pasar eso, y pasa eso cuando es buena. Ahí pensaba en las traducciones cuando vos hablabas recién, Perla, de estos colores que a veces nos llegan. Hay editoriales que traducen, hablabas de McEwan, y a veces uno Sí, encuentra traducciones al español que es un español que no es nuestro, o sea, un español neutro o un Casi español... todas las traducciones que aparecen en Claro, España son así. son sí, ¿no? así, O es sea, verdad, uno es consume verdad. textos de anagrama y encuentra esas traducciones. Sí, Digo, no la si quería ahí nombrar, habría que... pero bueno, sí pasa. Sí. No, pero no pasa nada. Digo. No Te pasa pregunto, nada. Oliverio, si no habría que avanzar en algún sentido. Yo sé que esto, bueno, esto lo define también cada editorial, cada grupo editorial, digo, pero ahí perdemos mucho. Los lectores que quizás no tenemos tampoco, o sea, ese tipo de español, no lo hablamos nosotros. Nosotros nos manejamos, Sí, tenemos otros colores en el lenguaje, ¿no? y vos decís avanzar ¿en qué sentido? Nosotros hemos tenido grandes traductores y una industria editorial que en el siglo XX, digamos, marcó a Latinoamérica, ¿no? Como México. Se han traducido grandes textos y bueno, por ejemplo, Pepe Bianco, yo me acuerdo la versión que hizo de Otra Vuelta de Tuerca, es una versión eh, hecha para ser leída en todo habla hispana, ¿no? No tenía localismos, no tenía slang, tranquilamente podría haberlo tenido, pero eh, creo que esa decisión muchas veces es parte del mercado editorial, y cuando el mercado editorial no es, digamos, hegemónico, existe esa posibilidad de traducir para el resto de América Latina. Creo que Sí, de alguna manera España es hegemónico Ujú. en el mercado de las traducciones, ¿no? Eh, y entonces traducen para España y, y dan por sentado que nosotros podemos Hablamos entender, igual. desear y leer siempre en el en sur. ese slang, ¿no? Claro, sí, sí, Pero, sí. por ejemplo, también Las Palmeras Salvajes de Borges, la traducción que hizo de Faulkner, está pensada para ser leída amablemente en cualquier lugar de habla hispana. Claro, Eh, y creo que en ese punto también los traductores pueden hacer fuerza para evitar tanto localismo, ¿no? claro, claro, tal cual. Eh, Habilito ahora sí a la gente. Te pregunto, David, si ya hay alguna o alguno interesado en preguntarle o hacer algún comentario Creo Sí, que hubo al varias Alicia. respecto. preguntas ahí. Sí. Ah, bueno, Alicia, perfecto. o algunas de Alicia Baligán. Está... Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola. Se me ocurría, bueno, vos, Perla, habías dicho que tenías una traducción al griego. Bueno, voy a generalizar, puede ser al griego o cualquier otro idioma, así que uno no tiene tanto conocimiento, ¿no? ¿Vos cómo te quedás tranquila
Oliverio, ¿cómo se quedan tranquilos que la traducción es lo que ustedes quisieron decir? ¿Hay alguna, pregunto desde la ignorancia, si la editorial se compromete, digamos, a controlar o a ver si lo que ustedes quisieron decir es realmente lo que está traducido, que esa es una, y la otra que está relacionada es si al traductor, ¿quién lo elige? Si es la editorial, si es ustedes que tienen referencias de, o cómo se maneja ese punto. No sé quién contesta. Indistinto, quien quiera arrancar contestándole a Alicia. Si querés yo contesto primero y después vos, Dale, Perla. perfecto, dale, así. Bueno, Dale. de alguna manera en esas lenguas extrañas uno está en manos del otro y no puede verificar ni siquiera la calidad de la traducción. A mí me ha pasado al árabe. Tal cual. El traductor Tal cual. nunca supe cómo se llamaba ni se contactó conmigo y un día me enteré que el libro había salido. Y me llegó un volumen y traducido al árabe y un amigo que también había sido traducido me contó que, por la misma editorial, que había consultado con un amigo que entendía árabe, que había partes que habían reemplazado, pero reemplazado en el sentido de que, por ejemplo, si aparecían prostitutas, lo reemplazaban por costureras, son inhibiciones culturales, digamos. Claro, sí. Entonces la ficción estaba totalmente desfigurada. Y bueno, yo creo que es el riesgo que uno corre al aceptar ser traducido. Son las reglas del juego y es incontrolable. Si no, creo que llegar a corroborar la calidad de una traducción, la fidelidad, meterse en eso, creo que puede ser tan largo como escribir el libro, ¿no? De nuevo. Totalmente. Hay que entregarse al azar. En esos casos, y por ejemplo en el inglés a mí me ha pasado tener la fortuna de, como decía Perla, ser traducido de alguna manera por un amigo y tener una relación con esa persona y poder entender lo que traduce, ¿no? Y bueno, encontrarme en esa traducción y muchas veces, si tengo la posibilidad, pido que él sea el traductor. Pero eso no lo decide uno. Las editoriales muchas veces tienen sus propios traductores y quieren poner esos traductores, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil imponer ese traductor, al menos en mi caso. Yo supongo que hay ciertos autores que bueno, lo ponen en el contrato, tienen posibilidades de negociar eso, ¿no? ¿Vos, Perla, querés Te comentar algo contesto, de lo que dijo estoy Alicia? totalmente de acuerdo. ¿Me escuchás? Sí, quiero contestar, estoy totalmente de acuerdo con la experiencia que acaba de contar él, y yo lo que pensaba es que a mí me pasa que si no conseguía este señor que hablaba griego, cuando les contaba eso, realmente o sea, podía ser el texto de otro, tranquilamente, yo no entendía nada, ni mi nombre en la tapa entendí, solamente me di cuenta que era, no, ni el nombre, porque lo tengo Sí, acá, y te aseguro que nada, nada, pero no. después en la contratapa reconocí la fecha mía de nacimiento, y también reconocí la beca Guggenheim, que gané el 2007, que decía beca Guggenheim y no sé qué otra palabra, y dije, bueno, debe ser que es la novela mía. Pero uno siente una extrañeza total, pero digamos, yo siento que digamos, uno tiene una fortuna de encontrar un traductor al azar, y no cuando te lo impone una editorial, ¿no? Yo creo, tuve esa suerte en la mayoría de las veces. A veces yo con los agentes literarios no estoy trabajando y no he tenido suerte tampoco con ellos, o sea, no se han interesado mucho tampoco en abordarla, pero me he encontrado con traductores en ferias, en distintos congresos, en distintos lugares que estaban
fascinados por traducir un texto u otro mío. Y ahí se entabló un vínculo que fue más allá de esa amistad que era fundamental. Cuando se dio, yo creo que eso es muy hermoso, que nos pase encontrar un amigo también, ¿no? Porque no un amigo amigable, así por decirlo, sino un amigo en el sentido de que se compromete con el texto y lo toma como propio. Y eso, y uno queda afuera absolutamente, sobre todo si es un idioma que uno no habla. A mí me pasó con el serbio, que realmente no tengo ni idea, ni sé cómo lo tradujo, y salió con una tapa que a mí no me gusta, parecía de un realismo de la época de la Unión Soviética, de la peor época de stalinista. No compartía absolutamente nada esa tapa, y bueno, pero ya estaba, y era se supone que era la traducción de mi libro, y yo me alegré igual, pero no sabía de qué me alegraba, ¿no? Es muy complicado eso. Pero por eso digo, me parece muy interesante que la decisión sea del traductor, que venga por el lado del traductor y no impuesta por el editor, y sobre todo si es un editor que uno no conoce y no tiene un contacto y sabe si algo pesca de literatura, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Claro, y otra cosa, Perla, que querría agregar es que muchas veces los traductores, cuando los pone la editorial, trabajan a contrarreloj. Son Sí, sí, sí. traductores, aunque pueden tener mucho talento, trabajan con tiempos muy cortos. Y les piden una novela para la rentrée, que es en septiembre en Francia, y tienen que por ahí Sí, traducir total, 400 páginas total. en 2 meses y no tiene tiempo de interpretar, de empaparse Sí, totalmente. Sí, del totalmente de universo del acuerdo. autor, ¿no? A veces traducen sin haber leído el libro antes porque es un encargo. Es decir, es una traducción por encargo y hay traducciones que son como, dice Perla, por amor, ¿no? Porque se enamoran de un autor y lo siguen. Sí, totalmente. Bueno, a mí me pasa cuando compro a veces una traducción. Hace mucho que quería tener de vuelta los cuentos de Kafka de la muralla china. No sé qué se hizo mi libro, uno lo presta, lo regala, lo va circulando y se pierde entre los lectores. Y me la compré al azar en una librería, y te aseguro que esos cuentos de Kafka no se pueden leer. O sea, A los como yo ponchazos. Claro. echan los ponchazos, la fábula del ratón y el gato y el ratón, que es tan conocido y cortito así, no se puede leer, porque se perdió totalmente la maravilla kafkiana que está en el aire, no sé, en la atmósfera que rodea las palabras de Kafka, y cuando agarras una buena traducción te cambia la vida, obviamente, ¿no? Te cambia la vida. Sí, sí, sí. Gracias, Alicia. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias. Podemos seguir con Gloria Medina, que tenía también unas preguntas. Sí. Hola, buenas tardes. Desde Villa General Hola, Gloria. Belgrano, así que cordobesa como Perla. Bueno, es un placer, como todas las actividades que propone la Balandra, conocerlo a Oliverio. Bueno, Gastón ya es un amigo cercano, y a vos, Perla, que tengo la esperanza de que pronto, cuando se dé, invitarte a que vengas a Villa General Belgrano y a conversar con vos sobre tus libros. Pero con mucho gusto. Esperemos que se vaya el COVID y ahí voy. Bueno, vos sabés que se me está abriendo la cabeza con todos los conceptos que están diciendo acerca de la traducción, y me parece riquísimo lo que dijo Oliverio, que la fidelidad no es la literalidad. Me parece como un concepto muy generoso. Y lo que contaste vos, Perla, sobre la traductora inglesa, de bajar, de mojarse los pies y de querer insistir, tocar el abrojo, me parece que eso es como que te hermana en las letras, ¿no? Ahí creo que es de lo que ustedes hablan, de sentir el amigo, Claro. el amigo por el compromiso, porque me acordaba en
en otra arte que es la música. Una vez tuve la oportunidad de estar con una gran concertista argentina que se llama Irma Constanzo, acá en nuestro pueblo, y cuando terminó el concierto, fue maravilloso, ofrecimos un ágape muy, muy casero, y éramos poquitos, había un fuego encendido, y bueno, obviamente había muchas preguntas para hacerle de algunos de la organización y del público. Y ella contó una anécdota de que hacía bastantes años se había organizado como un concurso de guitarras en China, que en China prácticamente no se conocía la guitarra, y ella fue una de las promotoras de esto, y lo que pidió era que fuera selectivo, o sea, que la elección para los concursantes fueran amplios para todo, casi todo el país, que no fuera de una capital, como podemos poner Buenos Aires, y que fueran para distintas clases sociales. O sea que tardó muchas veces el proceso, pero se consiguió. Y luego pidió tener una traductora que le costó muchísimo, obviamente no hablaba nada de chino, porque quería que los alumnos entendían a dónde estaba dirigido esto. Y se tomaron un tiempo, supongamos un año, para niños entre 8 y 12 años aprendieran a tocar la guitarra. Y obviamente hubo algunos temas argentinos, pero sobre todo de España, ¿no? Los más conocidos. Y en un momento se toca el concierto de Aranjuez, y ella vio a una nena, lo había visto en los ensayos, después la vio el día del debut, que realmente le parecía que era por los gestos, la forma de interpretar, de cómo cerraba los ojos, cómo acariciaba la guitarra, cómo se ponía como muy avasallante, le parecía que era una nena argentina. ¿Y cómo está sintiendo esta? Entonces, cuando termina todo, le pide a la traductora que le pregunte qué sentía ella, la nena, cuando estaba tocando ese concierto. Y la nena hizo un silencio, como que no sabía qué contestar, y mientras estaban esperando dijo, ah, sí, me parecía que tenía una taza caliente entre mis manos. Qué hermoso. Eso, entonces, bueno, a ver, eso me llevó tu comentario, Perla, a lo que es la traducción, ¿no? Sí, Poner sí. un poco el alma, solamente eso. Sí, y en eso se hermanan las otras disciplinas, como vos decís, la música, y yo creo que todo el arte, ¿no? En general, la pintura, la escultura, cuando pasa eso, cuando algo te mueve y te cambia. La literatura, Claro. en el caso nuestro, no va a cambiar el mundo, pero hay algo que se modifica para siempre, ¿no? Cuando lees un buen texto, cuando traducís un buen texto, cuando sentís que la traducción del otro, como me pasó en Kafka, que yo lo conocí y había leído La muralla china, con una traducción, no me acuerdo de quién lo había hecho, pero maravillosa, del alemán, y de pronto compro esta, por supuesto lo tiré al libro, porque eso no es un libro, ya deja de ser libro, es cualquier cosa, o sea, me daban, no lo puedo regalar, decía, bueno, a ver qué hago con este libro, no lo podía ni regalar, porque no es Kafka eso, deja de ser, es como el carbón al arder, si se apaga, chau, entra el frío, ¿no? Y entonces dije, no, lo tiro, y es el único libro en mi vida que tiré, ¿no? Y creo que lo hice bien, ni siquiera pensé en el reciclaje de los pobres árboles con el papel, no pensé en nada. Era tanta la Muchas bronca que gracias. tenías, Perla. Gracias. Tanta Gracias, bronca. gracias, Gloria. David, ¿hay alguien más? Sí, Paula, que la estamos viendo. ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo están? Hola, Perla. Hola, Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás vos? Bien, sí, yo siempre seguidora de Perla. Estoy haciendo mi tesis con su letargo. Wow, tengo que saber un poco más de vos entonces. Después me das tu mail, me interesa mucho siempre. Sí, tengo acá firmados los libros también. Un poco, o sea, me gustaba esta idea porque justamente tus libros, Perla, tienen un trabajo de escritura, de elaboración, de búsqueda de las palabras, de
de poder pensar también en los espacios, en también otras, no sé, intertextos de cartas, de documentos. Es todo un trabajo integral y también, digamos, tiene mucho que ver con, digamos, están bien localizados en contextos históricos que son de Argentina, digamos, en el caso de País del Diablo, con la campaña del desierto, o mismo Letargo. Entonces, el trabajo de traducción es un poco poder justamente captar el estilo que vos, bueno, que uno lee, también es una parte de interpretación, ¿cierto? Totalmente. Y para ir la pregunta más bien para el tema de hoy, así no me copo. Es esto de que hablan de los matices, ¿no? de la traducción. Por ejemplo, vos hablabas que tu traductora era bien de tu obra, que había logrado hacerse piel, digamos, meterse en la piel de la traducción, y al mismo tiempo puede ser que ellos, digamos, ella seguramente es de una región de, no sé si Estados Unidos o de Inglaterra, o de otro país, pero sí o sí van a tener que tener un matiz, digamos, subjetivo, porque eso es imposible de salvar. Entonces, por ahí la pregunta va en, sí, es difícil, ¿no? Porque ¿qué es una buena traducción? Yo siempre elijo por ahí las argentinas, pero a su vez en la Argentina tenemos diferentes regiones, diferentes castellanos. Totalmente. Entonces, ¿cómo piensan esta cuestión del matiz de la lengua de la traducción? Por ahí va por ahí. No sé si me explica. Sí, no, creo que sí, a ver si te puedo contestar. Yo creo que como uno un poco como autor tiene que ponerse de costado, estar cuidando la obra, pero es como un poco el apuntador en el teatro, digamos. Me parece que en el caso de mi traductora de inglés, que me preguntaste, que es de Kentucky, de Louisville, ella, y con unas particularidades que son del sur y no del norte, ¿no? Más del sur que del norte, ya lo cual a mí me convoca por un montón de cosas de la literatura sureña norteamericana, de las mujeres sobre todo, ni hablar de otros escritores, pero qué sé yo, desde Carson McCullers, Flannery O'Connor, por decir algo, o Dora Welty, que eran no de esa zona exactamente, pero no muy lejana. Y hay como una sensación también muy rara, porque piensan muy diferente a nosotros, desde el idioma se piensa de otro modo, y uno tiene también que adaptarse. Yo creo que cuando me hacía determinadas preguntas, yo también por ahí me agarraba una cierta como intolerancia. ¿Por qué me pregunta esto que para mí es tan elemental? ¿Qué sé yo? No sé qué, por decirte. Pero, ¿cómo se llama ese árbol? Suponete. Y para mí era un espinillo, qué sé yo, una cosa obvia de cualquier paisaje de nuestra pampa o de nuestra sierra. Y entonces sentí que ahí tiene que haber una actitud muy abierta de parte de ambas traductoras en nuestro caso, y también aceptar las diferencias, ¿no? Creo que también entra lo ideológico cuando entras a un traductor que piensa, tal vez piensa muy diferente a vos en muchas cosas. Hay algo en común, digamos, hay una mirada frente a lo que es lo que es globalmente vivir en libertad, tener una autonomía en el pensamiento, digamos, eso seguro, y pienso y que tiene una mirada crítica del mundo, pero no necesariamente la comparta conmigo exactamente, ¿no? Entonces ahí hay que soltar, porque ya la obra no es de uno. Entonces me parece que eso enriquece eh, a la palabra, ¿no? Vista desde el otro lugar, desde otra lengua, y cómo esa lengua puede hacer crecer otra cosa en un lector desconocido. No tuve la experiencia de que algún escritor, algún lector de lengua extranjera me escribiera
porque no hablo bien inglés. Sí hablo bien francés, sí me pasó en francés, pero es diferente porque ahí los matices vos captás de la lengua, no es tan ajeno, estás más cerca, no es el inglés elemental de cómo estás y qué tal y si está lloviendo o no, ahí tenés que entrar en otra profundidad del idioma que no lo tengo. Entonces, pero confío, ahí hay un aspecto que es confiar en la lectura que ella ha hecho del libro y en los detalles que me cuenta de la historia que yo no vi. En mi propia escritura me cuenta, por decirte, en El País del Diablo, del indio, si lo leíste sabrás, del indio Ancatril, cosas que yo no vi en mi propia escritura cuando lo hice, y ella empieza a interpretar y me dice, seguro que también ganó la libertad al final, ¿no? Seguro, estoy segura de eso, y no me lo podés discutir. Listo, es su interpretación, yo dejé abierto ese final, ¿no? Entonces me parece que es tan rico y tan infinito eso, que hace que, digamos, nuclea el lector, el traductor y el texto. Y uno, como escritor, queda ahí, como dije yo antes, en el telón, observando, mirando lo que ya está, ya no es más tuyo, ya está. Sigue siendo de uno, pero de un modo diferente, ¿no? No sé Claro, si es te que, contesté, no sé, por claro, es ahí. que en ese sentido, en realidad, una traducción es otra lectura, una lectura más, ¿no? En otro idioma, Totalmente. eso es mucho, no sé si es Sí. más complejo o no, pero es una lectura diferente. Y también tiene, por ahí lo que vos antes decías, el tema este de que vos misma al escribir Lum, a escribirte como Lum, también hiciste una traducción, una metamorfosis, porque tampoco era tu propia cultura o sea, no, porque por ahí tu origen es otro, claro, estamos Claro, todos en Argentina, totalmente. pero va cambiando. Totalmente, totalmente. Yo creo que uno tiene que soltar y cuando escribe, suelta y dejarlo al traductor y sí, marcarle algunas cosas que te pregunta, si te preguntan, que es muy bueno que te pregunten. Me parece que nosotros tenemos una cultura que tendríamos que preguntar más. Las preguntas son muy importantes en la vida, preguntar y no siempre tener respuestas, ¿no? Y me parece que ese es el camino también del escritor y del traductor, que nos vamos preguntando cosas que si lo podemos resolver, no lo podemos resolver. Ese desafío, esa instancia que no encuentro la palabra, digamos, Como una que es búsqueda constante, digamos, por ahí. ese camino de hacerlo en el andar, digamos, sin saber si vas a llegar a un final, aunque tengas un final previsto. O sea, yo no trabajo en el aire. Yo digo, bueno, esta historia tengo más o menos, quiero contar esto y más o menos creo que voy a llegar a este final. Pero después en el camino cambia, pueden pasar mil cosas. Pero uno traza un camino, hay un tejido sobre el cual, una red sobre el cual uno, o sobre la cual uno se desliza. Y yo creo que hay que dejar que el traductor haga eso, pueda deslizarse y por ahí tiene tropiezos. Y por ejemplo, la traductora de Furia de Invierno, los otros días me preguntó si era una van, ¿qué era una van? La camioneta que va a chocar al final. Entonces le digo, pero ahí está explicado bastante. Entonces me manda una foto, nada que ver la foto, nada que ver los años del estallido de la AMIA, nada que ver. Entonces le mando yo la foto de una van de la época y me dice, pero ¿cómo le entraban ahí atrás todos los explosivos? ¿Llevaba adelante también? Cosas así. Entonces, la verdad, no lo sé. No sé qué le pusieron ahí, no sé cómo le arreglaron la camioneta, no estuve ahí, no estuve. Si hay cosas que no sabes y te hacen preguntas de desesperación. Ella quería saber cómo entró todo eso para que explote. Digo, y después si eran gemelas o no gemelas, y para qué querían camionetas vacías. Digo, van vacías, y por qué eran señuelos. Bueno, entonces tuve que explicarle en castellano qué es señuelo, ¿no? Entonces, Así es ahí interminable. era interminable la conversación y después me dijo, bueno,
déjame a mí, ya lo voy a resolver. Y me lo Claro. escribió en inglés, digo, sí, debe estar bien, dije yo, debe estar bien. Ya está, uno Natal, tiene que soltar, Natal. tal cual, ¿no? Muchas Oliverio, no sé gracias. vos. ¿Vos Sí, querés No, decir a ver, algo, yo quería Oliverio? agregar algo respecto a algo que se desprende de la pregunta de Paula, y es que además del trabajo con los matices, el traductor tiene que interpretar poéticas, ¿no? Y muchas veces se enfrenta a autores herméticos, ¿no? O a libros herméticos, ¿no? Mis últimas experiencias de traducción, como fueron libros más realistas, solo eran cuestiones de matices, pero me pasó con una novela que se llama Borneo, que, bueno, tiene casi 20 años, ¿no? La escribí en mi juventud, y es una novela híbrida de ciencia ficción escrita en una lengua medio inventada, ¿no? Qué lindo. Entonces el traductor me preguntaba eh, prácticamente cada 20 minutos qué quiere decir esto. ¿Cómo puede ser que este sustantivo y este adjetivo se puedan combinar? Y yo les decía, bueno, es que se me ocurrió escribirlo así, era un experimento. Entonces, ahí he aquí un problema mayor, ¿cómo traducir literatura experimental? Es intraducible. Claro, Y tal Y seríamos creo cual. que la traducir traducción que poesía. un amigo me dijo, es muy mala la traducción, pero yo creo que un amigo francés, yo creo que el problema no era el traductor, creo que se metió Claro. en un Renunció después el berenjenal, traductor, digamos, ¿no? Como suele renunció el decirse. traductor, pobre. Claro, claro, Y hizo su trabajo, pero lo sufrió, Sí, pobre. claro, claro. claro. Sí, 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 Sí. tal cual. Bueno, gracias, Paula. Vamos con las Gracias a últimas ustedes. dos, cortito, así nos Sí, vamos con vamos Rubén. cerrando la actividad. ¿Con Rubén? Bueno, Rubén. ahí veo a Flavia Pelizardi con la mano levantada, me parece, que tiene así como pidiendo la palabra. Bueno. Sí, bueno, le damos la mano a Flavia. Bueno, ok. Mi pregunta era relacionada con lo que dijiste, Oliverio, de justo mencionaste a las palmeras salvajes y la traducción de Borges. Sí. Y bueno, y relacionado con lo que hicieron con tu novela de poner prostitutas como costureras, eso me sonó también medio borgiano. Y te quería preguntar qué opinabas de esas operaciones y si habías reconocido alguna otra similar a esa, por ejemplo, lo que hace Borges con las palmeras salvajes, que le saca todos los guiones de diálogo, o no, le pone, perdón, el original no tiene guiones de diálogo, el de Faulkner, y Borges a cada diálogo le pone su guión, e incluso lo hace repechar cuando llega, como repechar en la costa, como el hombre casi que copia un fragmentito de Sí. ruinas circulares y los pone en las palmeras salvajes, e incluso en otras traducciones fue como mucho más allá, de agregar directamente un párrafo completo que no existía en el original. Bueno, esos son los derechos que se tomaba Borges, ¿no? Pero Borges, Sí. creo que es la ironía borgiana también, pero creo que también por Palmeras Salvajes, Borges hizo lo mejor. Y creo que en castellano, Palmeras Salvajes es casi una novela esencial de Faulkner. Y en inglés, Palmeras Salvajes es una novela menor de Faulkner, Más. ¿no? Okay. Pero ha sido muy mejorada por Borges. Y bueno, como te comentaba también, no sé si la ha mejorado, pero Bianco tradujo Otra Vuelta de Tuerca y es una versión eh, ineludible, ¿no? Eh, Creo que Moby Dick también fue traducida por Pezzoni. Y sí, una traducción fabulosa esa. una traducción fabulosa que sigue siendo la traducción de referencia. Es la que Y tengo. seguramente hizo lo mismo que Borges, debe haber introducido diálogos, pero en favor de la poética del autor, ¿no? Por ahí hay un indirecto libre que en inglés funciona, pero en castellano suena extraño, y bueno, ahí tiene que decidir el traductor qué es lo mejor para la legibilidad del texto, ¿no? Para su fluidez. Claro. Si optara por reproducir ese indirecto libre, por ser literalmente fiel, por ahí
achataría el texto. Por ahí la necesidad del castellano genera decisiones que, bueno, pueden parecer herejes. ¿no? No, Y creo igual, que, igual a mí me encanta, Sí. o sea, me encantó la traducción de Borges cuando Sí. la leí, volví también al original, al inglés, como para ver, ¿sí? las diferencias, eso, e incluso cuando uno se encuentra con eso, cuando dice, repechó la ribera fangosa, repechó la ribera, es inevitable no pensar en las ruinas circulares. Y ahí vas al texto en inglés y decís, a ver cómo Y en dice el esto. estilo No, borgiano en ningún también, lado, ¿no? en ningún Sí. lado dice nada parecido. Pero esos juegos sí me parecen, a mí me parecen súper interesantes. Esa me parece como una licencia. Pero no quería decir que me parecía que le No, quitaba calidad ni nada por el estilo. no, yo creo que al contrario, tal como decís, le agrega calidad, ¿no? Por lo menos en nuestro idioma, respecto a lo que podría ser, si uno traduce haciendo los deberes para que la traducción sea fiel, ¿no? Claro. Creo que es necesaria esa libertad. Que bueno, también Marcelo Cohen se la toma con algunos textos de ciencia ficción, sin lo cual por ahí, por ejemplo, M. John Harrison no sería tan interesante, ¿no? Creo que acá los lectores lo han adoptado a M. John Harrison como referente también por el trabajo de Marcelo Cohen, ¿no? Gracias, Flavia. Gracias. Totalmente. No, gracias a ustedes. El último, me habías dicho, David, Rubén. No, Rubén no contestó, así que Julia voy a leer una quería- última pregunta. ¿Hola? Julia quería preguntar, me parece. Julia, Está levantando Julia, la hay mano dos ahí. Julias. Acá Sí, estoy. buenas tardes. ¿Te puedo hablar? Yo, hay dos Julias. la pregunta Hay era dos más que Julia. nada Bueno, si el primero Estado, una y ¿no? después la Apoya. otra. ¿Hola? Sí, Julia, sí. Pregunte Sí, tranquila. Sí. sí, le leo la pregunta que le había hecho, ¿no? Si desde el Estado le apoyan a los escritores en la divulgación de sus obras, ¿no? En programas en el exterior. ¿Por qué le pregunto? Es porque una vez acudí a una conferencia, ¿no? Del consulado de Irlanda, ¿no? Que apoyaba a sus escritores y ellos mismos hacían ese puente, ¿no? En buscar traductores acá en Argentina para lograr la fidelidad de aquellos escritos de Irlanda y divulgar, ¿no? Y acá consistía en invitar a los traductores a Irlanda a conocer el lugar donde a conocer al escritor y al lugar donde más o menos se escribió la obra. ¿Existe así algún programa que haga el Estado en apoyo de los escritores? No sé, les pregunto, ¿no? Sí, podemos contestar. Sí, algo similar a eso, creo que no, exactamente, de parte del Estado, ¿no? Estaba el la programa Fundación Sur, TEM, ¿no? O TEA. Proyecto Sur está de tenemos Cancillería. Proyecto el programa Claro. Sur, pero el programa Sur es para que nos conozcan a los escritores argentinos en otros países, ¿no? Esos y ha tenido una continuidad enorme, pero es diferente a lo que plantea. Pero lo que pasa es que hay otros países que tienen lo que llaman residencias para un traductor o para un escritor. Entonces, pues son como becas donde vos vas 6 meses y no sé si escribís realmente. Bueno, a mí me tocó una en Francia, pero fue maravilloso el contacto con escritores y traductores, pero de lo que no hablábamos de eso, hablábamos de otras cosas. Cada uno trabajaba en lo suyo después, ¿no? Pero sí, el programa Sur me parece que es una cosa muy importante que nos ha permitido a los escritores hacernos conocer, ¿no? A muchos. Claro, el programa Sur lo que hacía era, a pedido de una editorial,
financiaban la traducción o parte de la traducción, apoyaba la traducción de autores argentinos en el exterior, ¿no? Sí. En realidad también viene fomentando más al traductor, siento yo, fíjate, porque en realidad siempre a mí me pasó, de las veces que me tocó, fue a través de la traductora que consiguió la editorial. La editorial, muchas veces pasa eso. Sí, eso, Sí. ese camino. Pero bueno, es interesante Pero igual. claro, y Cancillería paga parte de los honorarios del traductor o traductora, me parece, Claro. Tal ¿no? cual. Con ese Comparten programa, sí. con el editor, comparten con el editor. Yo no sé si sigue existiendo ese programa. Sí, Sigue, sí, sí, está el programa. Sí, existe. es política de Estado, sí, Solamente, es política de Estado de Cancillería. Sí. solamente que bajó el presupuesto y hay menos traducciones por las razones obvias que estamos viviendo, pero sí sigue, sí, tiene continuidad. Y la Fundación TEA, Sí. que no, bueno, no es ¿Existe? estatal, ¿no? No sé si existe, pero hacía eso. Traía traductores de distintos lugares del mundo. Era como una residencia que duraba 10 días y era buena la propuesta porque llevaban a los traductores a conocer a distintos autores. Seguro. Y bueno, se llevaban libros que por ahí de otra manera no habrían encontrado, ¿no? Y hacían esto mismo. Después por ahí funcionaban como lazo entre el autor y la editorial. Entusiasmaban a algún editor, que en general son editores pequeños y medianos, ¿no? Los que se dejan entusiasmar por los traductores. Ese es un capítulo aparte, Oliverio, que las editoriales independientes y la función que están llevando adelante en nuestro país, me parece magnífico. Y en el mundo por ahí también, ¿no? Sí, todo el mundo se está moviendo, creo. Sí. En algunos lugares, por lo menos sé que sí. Es para otra charla de debate ese tema. Tal cual, es un tema. Vamos con Julia, le agradecemos a Julia Espinosa y ahora vamos con la otra Julia y con esta pregunta cerramos hoy la actividad. Julia, gracias. Hola Oliverio, bueno, Gastón y Perla. Hola. Un poco pensaba en una palabra que, bueno, que no se mencionó, creo, pero que es la adaptación, ¿no? Cuando hoy hablaban de lo literal o de no literal. Y pensaba un poco eso, ¿no? Como qué opinión tienen. A mí me está pasando ahora como autora que estoy trabajando con una editorial española, que bueno, hay palabras en mi texto, que en este caso es un ensayo, que bueno, que básicamente en el español de España se dicen diferente, ¿no? Y bueno, y ahí está este tema de que, bueno, el texto allá se tiene que entender, y bueno, y uno como autor tiene esta cosa de que tiene que ceder o negociar, y bueno, y hay un trabajo ahí con el filólogo en particular, de ver de qué manera queda mejor, porque bueno, por ahí a veces hay un juego de rimas o de ciertas cosas que bueno, se van perdiendo, ¿no? Y bueno, me parecía interesante también este tema, ¿no? Un poco la pregunta mía es cuál es el límite, ¿no? Como autor, para que el libro salga, se entienda, uno no deje de perder ciertas cosas. Bueno, un poco esa es la pregunta. Y es complejo, Julia. Creo que ahí es, como vos dijiste, yo creo que lo dijiste un poco, ahí tenés que negociar, porque si no se vas a entender en España tu texto, es el mismo problema que tenemos nosotros acá cuando nos mandan un texto español. Y ahí hay un tema de negociación, de acercarte lo más posible a lo que vos querés decir y a lo que vos querés transmitir, para que el otro pueda interpretarte al menos. O sea que también es como un trabajo de traducción, ¿no? Sí, no deja de ser un desafío de la otra parte también, ¿no? O sea, porque digo, pensaba en esto mismo, cuando vos mencionabas esto de esa tan buena experiencia con la traductora, un poco me está pasando esto de que, bueno, ellos lo tomaron como desafío, como para que, bueno, a ver, que yo esté conforme, que se entienda, y me parece interesante ese doble trabajo también, ¿no? Y con la intención mía, obviamente, de que en algún momento voy a tener que negociar, como vos bien decís. Claro, yo creo que igual, según el género, la negociación es posible. Porque, por ejemplo, yo no me imagino un editor local
pidiéndole a Vilamatas que adapte una ficción No, claro. al castellano, o algunas palabras muy locales, porque No. va a decir, me salió así, la frase está pensada con este sonido y es mi idioma, no se puede traducir un poco sí, un poco no, lo que no se entiende. Pero creo que en el ensayo esas modificaciones son negociables, ¿no? Sí, creo que algunas sí, bueno, otras por ahí. Me parece que el límite es donde se pierde la idea o bueno, alguna Claro, a frase. mí me ha pasado, por ejemplo, en México, Claro. con mi primera novela que salió acá y en la Universidad de Puebla. Mm. Y después cuando recibí el ejemplar, habían cambiado muchos términos, ¿no? Como en vez de campera decía chamarra, Claro, bueno. y sonaba muy mal. Es que allá campera no quiere decir nada, o no lo mismo, Claro, por lo menos. O no es pero lo el mismo. problema es que sentía que no era mi texto del todo. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Pero cuando decís, el texto todavía no fue publicado, y lo estás trabajando con el editor desde cero para ser publicado en España, es distinto. Pero cuando fue publicado en un lugar y después tenés que adaptarlo, Sí, una adaptación, ahí sí sentís es una... que es imposible. Sí. Y bueno, he trabajado por ahí con autores que por ahí hacen taller y por ahí viven en España, y noto que un poco adaptan su idioma literario Se al mimetizan. hábitat. Sí, pero a la Claro. vez es una mezcla de las dos cosas, aunque no se dan cuenta. Entonces, después cuando busquen editor, el editor va a trabajar eso, tratar de que o esté escrito para el público español y que sea coherente en el registro, o para un público argentino, ¿no? Sí. Creo que la coherencia en el registro es clave, que no Sí, quede un también Frankenstein, ¿no? pensaba en Sí, eso, ¿no? Los En la matices, ficción se nota porque más, en el ensayo sí, no. mismo, digamos, qué sé yo, pensaba Argentina, México, o sea, todo lo que es Latinoamérica, que incluso hay diferentes localismos, y bueno, y en este caso, por ejemplo, España. O sea, es toda lengua castellana, digamos, y sin embargo, bueno, hay muchos matices y localismos. O sea, que en una misma lengua, digo, lo mismo pasará con el inglés, bueno, no sé, de Estados Unidos o británico, ¿no? Es lo mismo. Sí, 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 claro, claro. Sí. Sí, yo creo que lo que dice Oliverio con respecto al ensayo te da más posibilidades de negociar, pero en la ficción No, lo veo claro. muy complejo, ¿no? Muy complejo, por lo menos en lo más. Me parece que ahí es más lo que hace un traductor, o yo haría por lo menos, es respetar la palabra en el idioma, en el caso de la traducción, ¿no? Sí. Tal palabra que no encuentro la traducción, la pongo como es en el idioma y chau, listo, porque no hay forma, hay palabras que en francés que no sé cómo traducirlas. Por ejemplo, yo no sé cómo traducir alguna palabra muy importante que para nosotros es una oración, no es una Claro, palabra, ¿no? tal cual. Sí, Y en sí, bueno, cada en tal caso idioma tiene hoy hablaron de la nota al pie, digo, es un recurso en ese claro, caso. es un Pero... recurso, Claro, una sí, nota sí. al pie o ponerle en bastardilla la palabra y en el idioma original, ¿no? También Perfecto. puede ser Sí. una salida. Bueno, Bueno, gracias muchas Julia, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias Julia. Gracias. Y gracias a todas y a todos, principalmente a Gracias. Oliverio Coelho y a Perla Suez, la amabilidad y bueno, todo lo que dijeron, aprendimos mucho escuchándolos, así que muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes que hacen todo Muchas esto. gracias, un gusto. Es hermoso, hermoso. Regio. Y saludarlo a Oliverio, que si no, nunca lo veo. Y menos con la Dale, Perla, pandemia. yo también te mando un saludo grande. Otro grande Bueno, para todos ustedes. gracias y nos reencontramos seguramente en la próxima charla. El próximo sábado tenemos ahí, vamos a develar quién es el ganador del segundo concurso de narrativa de La Balandra. Qué Un bien concurso que eso. participaron más de 3.000 obras, así que imagínense, el que Wow. gana. Qué trabajo. Sí, sí. Qué- Además es un premio importante, son 100.000 pesos y la edición del libro, así que bueno, No, vamos están a haciendo estar. una tarea fantástica ustedes, realmente, en serio. Gracias, Hermoso. Perla. Un beso grande Bueno, para todos.
todas, y Bueno. bueno, y gracias por haber participado hoy. Saludos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao.